Hola, bienvenidos a una nueva sesión. El día de hoy vamos a iniciar con el tema número 3, que son fracciones y decimales parte uno. En esta sesión, bueno, vamos a empezar a ver fracciones. Es un tema que ustedes ya conocen o tuvieron que haber visto en la primaria, pero igual de todas formas vamos a ir trabajando para que todos puedan entender. En su página número 26 van a encontrar esta tabla y bueno, la consigna nos dice que sin usar la calculadora, nosotros tenemos que determinar o comprobar cuál es la fracción que le va a tocar a cada bebé y cómo comprobarlo con un ejemplo. Se refiere a una guardería donde se prepara una taza de puré y esa taza de puré se divide entre cierta cantidad de bebés que van a comer. Eh, Ejemplos de fracciones pueden haber muchos. Por lo general, pues bueno, el más común siempre va a ser el de la pizza, pero bueno, en este caso, el libro nos pone la consigna con tazas de bebé. Cuando nosotros expresamos una fracción, lo más común, pues bueno, es expresarlo como si fuera una división. Lo expresamos de la siguiente forma. Ponemos que equivale una taza y se divide entre 2. Y lo más fácil en la comprobación, pues bueno, es dividir esa tasa, dividirla entre 2. En el siguiente ejemplo, pues bueno, es una taza, pero dividida entre 5 bebés. Y bueno, para dividir entre 5, les puedo dar un ejemplo. Hagan un punto central en el círculo y es como si dibujáramos una persona. Hacemos la cabeza, hacemos los pies y hacemos los brazos. Y así quedaría dividido entre 5. En este ejemplo, pues bueno, esta sería la porción que le tocaría a cada bebé y esta sería la porción que le tocaría a cada bebé. Ustedes van a completar estas tablas y me van a entregar sus resultados contestados. Pero bueno, para continuar y entender bien lo que vamos a trabajar a continuación, adelántense a su página 28 y van a encontrar la definición de qué es una fracción. Quiero que tengan bien entendido que una fracción no es un número. Una fracción es una expresión de ese número o cantidad que es dividida. Por eso nosotros lo representamos en una forma de división. Y esa cantidad es dividida entre otra cantidad y al mismo tiempo es el cociente de esa división. Vamos a subrayar estos ejemplos porque más adelante les voy a explicar qué es el cociente. Y bien, nos dice que una fracción, lo más común, lo vamos a encontrar de esta forma. Tenemos A y B, puede ser cualquier número. En este caso, el número que va arriba, o A, nosotros lo conocemos como numerador. Y la parte de abajo, nosotros la conocemos como denominador. Ahora, si nosotros lo expresamos, dice que esto lo podemos expresar como una cantidad dividida. Entonces, es igual que A dividida entre B y nos va a dar un resultado. En este caso, el resultado de una división es un cociente. Entonces, por eso, al mismo tiempo, es el cociente de esa división. ¿Por qué puede ser a veces el cociente? Nosotros vamos a encontrar tres tipos de divisiones, perdón, tres tipos de fracciones, en donde podemos encontrar las fracciones que son propias, las fracciones impropias y las fracciones mixtas. Y bueno, una fracción propia es como el ejemplo que siempre encontramos en todos lados, un medio. Una fracción propia es aquella la cual el numerador, o sea, el número de arriba, es más pequeño que el denominador. Nosotros podemos entender que se trata de un solo objeto a repartir. Lo contrario,
una fracción impropia, pues bueno, una fracción impropia sería aquella la cual el numerador es más grande que el denominador. En este caso, nosotros podemos entender que el número a repartir, en este caso, sería más. Por ejemplo, si ponemos 4 tercios, 4 es más grande que 1, y si hacemos el ejemplo de la división, A entre B, en su calculadora si dividen 4 entre 3, nos va a dar el resultado de 1.3333. Pero si nosotros tratamos de hacer la división de forma manual, nosotros podremos convertir esa fracción impropia a una fracción mixta. Y bueno, recuerden que también se expresa de la siguiente manera. Eh, Nosotros cuando vamos a hacer una fracción, por lo común ocupamos lo que es la casita. Entonces, sería 4 entre 3. El numerador lo ponemos en la parte de adentro y el denominador en la parte de afuera. Tenemos que encontrar un número multiplicado por 3, el cual nos dé un resultado igual o menor a 4. Por ejemplo, si tengo 3 por 1, me va a dar 3. 3 por 2 me va a dar 6. Entonces 6 se pasa a 4. Y lo que puedo ocupar sería 3 por 1. Entonces, en la parte de arriba, si coloco el número 1, 3 por 1, si yo lo multiplico, 3 por 1 me va a dar 3. Aquí tengo que hacer una resta y 4 menos 3 me va a dar 1. Entonces, si yo lo dejo así, yo podría ya encontrar lo que es la fracción mixta. Acuérdense que en la definición nos decía que al mismo tiempo es el cociente. Entonces, si yo pongo uh, que si divido 4 entre 3, mi calculadora me dice que es 1.333, pero si yo lo hago de manera manual, sé que mi fracción va a ser un entero, porque es el resultado que me da el cociente, dividido, o bueno, en fracción, eh, el residuo de aquí, que es 1, y en la fracción de 4 tercios, pues bueno, el denominador va a ser el mismo. Entonces yo tengo que un entero, un tercio, es igual a 4 enteros, perdón, a 4 tercios, no a 4 enteros, a 4 tercios. Si lo hago en la calculadora, les voy a demostrar. Bien, si vamos a su aplicación de calculadora, para poder hacer eh, una fracción mixta, tenemos que colocar la letra Shift, y la letra Shift vamos a ir a la función de fracción, que la van a encontrar como A sobre B, o pueden encontrar un cuadro y un cuadro abajo. Esa es la tecla de fracción. Bien, vamos a colocar lo que es el entero, y con las flechas que tienen en su calculadora se van a mover para colocar la fracción un entero y la flecha de abajo tercio. Ahora, si yo le doy la tecla igual, me va a dar 1.333333. Un entero, un tercio equivale a eso. O con la tecla SD, que es esta, me la convierto en fracción. En este caso la fracción sería 4 tercios. Y es por eso que si yo divido 4 entre 3, me da 1.33333, o la fracción mixta de un entero, un tercio. En su página 27 vamos a encontrar esta pregunta. Si se reparten 3 tazas de puré entre 2 bebés, a cada uno le tocará más de una taza o menos. ¿Y cómo lo sabes? Para poder responder esta pregunta, pues bueno, antes que nada lo que tenemos que hacer es colocar lo que es la fracción. Nosotros ya entendemos que se refiere a 3 tazas
divididas entre dos bebés. Entonces, vamos a ver a cuánto equivale el reparto proporcional. Para empezar, eh, tengo 3 medios. Cuando les dije que el numerador es más grande que el denominador, nos vamos a referir a una fracción impropia, que en este caso la fracción impropia se puede convertir a una fracción mixta. ¿Cómo? Pues bueno, haciendo el ejercicio de división. En su calculadora podemos hacer 3 entre 2, que nos va a dar el resultado más rápido. 3 entre 2 nos va a dar, pero si yo lo hago en una fracción impropia, para pasarla a una mixta, yo necesito hacerlo de la manera tradicional usando una casita. Entonces quiere decir que el 3 lo voy a dividir entre 2. Entonces tengo que buscar un número multiplicado por 2 que me dé 3. 2 por 1 me da 2. 2 por 2 pues me da 4. Se pasa. Entonces me quedo con el más cercano, que es el 2, y es multiplicando por 1. 2 por 1, 2 por 1 son 2. Si le resto 3 menos 2, me queda 1. Entonces aquí me detengo y yo puedo decir que mi cociente va a ser mi fracción. 3 medios equivale a un entero y la fracción va a ser el residuo de abajo, que es igual a un medio. El denominador de la fracción impropia pasa a ser el numerador de la fracción mixta. Y entonces me queda que las tazas que se van a repartir, a cada bebé le va a tocar una taza y la mitad de otra. Como lo hicimos en la calculadora, pues 1.5. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues bueno, ya hicimos esta comprobación de manera manual y con la comprobación con la calculadora, la cual se las voy a explicar ahora. Como viene en su ejemplo de la página 27, si reparten 3 tazas de puré entre 2 bebés, bueno, vamos a borrar. Colocamos ahora la función de fracción, sin fracción mixta, sin colocar shift, simplemente función de fracción. Y tengo que son eh, 3 tazas de puré dividida con la flecha bajo entre 2 bebés para colocar el denominador. Si yo hago esto, me va a dar la fracción 3 entre 2. Pero si coloco la función SD me va a dar como resultado 1.5. Eso quiere decir que cada bebé le va a tocar más de una taza, o sea, una taza y 0.5 de esa parte de la taza. La manera más fácil de hacerlo, si borramos, sería en forma de división. 3 entre 5, no, perdón. En forma de división que sería 3 entre 2, que nos da 1.5. En algunas calculadoras les va a aparecer que 3 entre 2 les va a aparecer así, que en la forma de fracción. Pero si ocupan la función SD, que está aquí, SD se los va a convertir en número con punto decimal. Entonces me da también que es 1.5. Entonces quiere decir que es una taza y media para cada bebé. Y ya para terminar, con ayuda de su calculadora van a hacer esta actividad, el último recuadro. Recuerden, para que la puedan hacer, tienen que expresar en su calculadora la división de acuerdo a la fracción. Por ejemplo, si dividen 4 entre 3, 4 entre 3 les va a dar el resultado de 1.33, como vimos anteriormente. Ahora, si tenemos un número entero, en este caso tenemos 1, quiere decir que a cada bebé le va a tocar más de una taza. Si hacemos la fracción de abajo, que sería 2 tercios, acuérdense que sería igual a 2 entre 3 en su calculadora. 2 entre 3 les va a dar que es punto 66. Entonces, como no tenemos un número entero, nosotros podemos decir
que a cada bebé le va a tocar menos de lo que es una taza. Igual, hagan lo mismo con las demás y me van contestando si es menos o es más y terminen el punto 7 de la página 27 y con esto terminan la sesión de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me pueden hacer o me pueden escribir